Muy buenos días, jóvenes señoritas. Esta es la clase de escuela dominical del día de hoy. Espero que Dios, que tú puedas estar disfrutando de las bendiciones de Dios que hay a través de su palabra en la vida cotidiana, aún en medio de las dificultades que a veces nos aquejan. Pues espero que puedas gozarte de este estudio de la palabra de Dios. También nuevamente te invito a compartir comentarios, compartir dudas que surgen del pasaje que vamos a estar estudiando y prepararte para, bueno, la próxima semana no vamos a estudiar un pasaje en sí, la próxima semana vamos a hacer, si Dios lo permite, una recapitulación de lo que hemos estado viendo porque termina una sección del libro de Isaías. Pues precisamente vamos a comenzar con el libro de Isaías y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Pido, Señor, tu bendición en nuestras vidas, que tú, Señor, sigas trabajando en nuestros corazones conforme a tu voluntad y nos ayudes en nuestras luchas y batallas. Bendice a cada joven, a cada señorita, que se pueda gozar, Señor, de disfrutar de comunión contigo. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos das y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos ahí a el libro de Isaías, capítulo 23. Es el libro que vamos a estar viendo el día de hoy. El libro de Isaías, capítulo 23. Bueno, perdón, vamos a ahí, el libro de Isaías, capítulo 23. Dice, estamos ahí en el capítulo 23. Dice, es el libro del profeta Isaías lo que estamos viendo. Estamos viendo la gran sección que se llama la retribución divina, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39. Y estamos viendo específicamente el juicio sobre las naciones. Vamos a ver el capítulo 23. Y recuerden, estos profecías sobre las naciones no tienen la intención de, digamos, no tienen la intención de hacer que las otras naciones se escuchen, se conviertan. No, tienen la intención de fortalecer la fe de los de Judá, fortalecerlos, darles esperanza, y al mismo tiempo que ellos mismos, los de Judá, se convierten. Entonces vamos a ir al capítulo 23, profecía sobre Tiro. Ahí en capítulo 23 ustedes pueden ver una fotografía de las ruinas de Tiro. Es una ciudad, o era una ciudad que se encuentra en lo que hoy sería el Líbano, ahí cerca de Siria, al norte de Israel, y fue destruida finalmente por Alejandro el Grande. Vamos a estar viendo la profecía de la caída de Tiro, ahí en Isaías capítulo 23, versículos 1 al 14. Esta profecía tiene que ver con la agresión a Siria de finales del siglo 8 antes de Cristo. Acuérdense, el siglo 8 antes de Cristo es más o menos del año, bueno, no es más o menos, es del año 701 antes de Cristo hasta el año 800, más bien del año 800 antes de Cristo hasta el año 701. Tiro fue destruida finalmente 200 años después, pero en esta agresión, la que ocurre, el comercio se interrumpió entre el año 700 y el año 630. Todavía la nación va a sobrevivir, la ciudad de Tiro va a sobrevivir 200 años más, va a haber algo de ciudad ahí en Tiro, pero cuando llega Alejandro el Grande, ahora sí va a arrasar la ciudad hasta sus cimientos. Entonces estamos hablando de una profecía que tiene que ver con un cumplimiento inmediato, que es la destrucción, el ataque asirio a la ciudad de Tiro. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1 de Isaías capítulo 23, profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro, hasta no quedar casa ni lugar a donde entrar. Desde la tierra de Quitim les ha sido anunciado. Esta profecía comienza con un llamado a las naves de Tarsis, naves que atracaron en Chipre, y ahí les llegaron las noticias de la destrucción de la ciudad. Acordarse que Tarsis está en lo que hoy es España, cruzando el estrecho de Gibraltar, más o menos,
Y pues estaba hablando acerca de las naves comerciales. Hay que recordar que los fenicios, los fenicios son los constructores de Tiro. Ellos establecieron una enorme red comercial a lo largo de todo el Mediterráneo. De hecho, el Mediterráneo va a ser la más grande zona comercial internacional durante toda la Edad Antigua. Y propiamente la Edad Antigua, aunque la medimos con la caída del Imperio Romano, la Edad Antigua todavía tiene ciertas influencias en la Edad Media hasta que el Mediterráneo se convierte en un mar propiamente del Islam, cuando los árabes conquistan finalmente todas las costas de toda la costa mediterránea de África y alcanza a destruir y alcanza a ocupar Turquía. Entonces, mientras tanto, pues les avisan, allí las naves llegan a la isla de Chipre, es una isla que está al sur de Turquía, y ahí les llegan las noticias de la destrucción de la ciudad. Dice versículos 2 al versículo 5 de Isaías capítulo 23. Allad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, los que cruzando el mar te abastecían. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló, diciendo, nunca estuve de parto, no di a luz, ni crié jóvenes, ni hice crecer muchachas. Cuando lleguen las nuevas a Egipto, tendrán dolor por las noticias de Tiro. Las ciudades fenicias de Tiro y Sidón dependían del comercio marítimo. La provisión de estas ciudades venía de Egipto. El comercio internacional era fuerte entre las naciones de Fenicia, con Fenicia. Allá moradores de la costa, mercaderes de Sidón, los que cruzando el mar te abastecían. Entonces, recuerden, Tiro y Sidón son ciudades que están en lo que hoy es Líbano, que estaban en lo que hoy es Líbano, y ellas dependían del comercio marítimo. Toda la región no producía gran cosa. Entonces, su mayor riqueza provenía de ese gran comercio, de mover la mercancía allá en el siglo VII, mover la mercancía entre las colonias fenicias que estaban en el norte de África, las colonias fenicias que estaban en Roma, el comercio internacional que podían mover desde Egipto e incluso desde la tierra de Canaán. Recuerden que cananeo significa, o fenicio significa suena cananeo. Entonces, los fenicios son propiamente cananeos, pero hay unos cananeos que viven en el norte que no estaban incluidos en diríamos, la orden de Dios de exterminar a los cananeos, porque ese territorio de la zona norte de Fenicia, de lo que sería Fenicia, no era parte de la tierra prometida. La riqueza de Sidón y de Tiro no procedían de ellas, sino del comercio en el Mediterráneo, por lo que el mar podría decir que no produjo tal cosa. Dice, su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar habló diciendo, nunca estuve de parto, no di a luz, no crié jóvenes, ni hice crecer muchachas. Entonces, recuerden, Ciro y Tidón eran ciudades que eran ricas por el comercio. No eran ricas porque había minas ahí cerca o porque había zonas agrícolas importantes en esa región. No, sino es esa habilidad fenicia de irse a la mar, de crear embarcaciones resistentes para cruzar el Mediterráneo y llegar hasta España. Creó para los fenicios un rico comercio internacional. Movían todas las mercancías que podía haber en todo el Mediterráneo, convirtiéndolo en un lago fenicio. Dice versículo 5, cuando llegan las noticias a Egipto, tendrán dolor por las noticias de Tiro. De manera que la caída de Tiro sería una desgracia no solo para Fenicia, sino para todo el mundo mediterráneo. Cuando cayó la ciudad de Tiro en manos asirias, inmediatamente el comercio internacional se detuvo. En ese momento dejó de moverse la mercancía, los barcos fenicios dejaron de
salir desde el oriente y por lo tanto toda la región de Egipto, toda la región de Israel inclusive, paralizaron su comercio. Entonces, la caída de Tiro significó el final del comercio internacional por un largo periodo. Esto hace una crisis económica en el Mediterráneo, de las primeras crisis económicas o las grandes crisis económicas que hay en el mundo durante el mundo antiguo. Entonces sigue ahí en los versículos 6 al 9. Pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. ¿No era esta vuestra ciudad alegre, con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos comerciantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de todo esplendor y para humillar a todos los ilustres de la tierra. Para los que habitaban en Tarsis, en la costa sur de España, también habría dolor. Ahí hay un pequeño mapita ahí abajo y habla de dónde estaba ubicada, más o menos se piensa que estaba ubicada Tarsis. Ustedes se fijan que es la región que está posterior al estrecho de Gibraltar, ahí cerca de Portugal, en la parte sur de España. Donde dice, hasta allá va a alcanzar el dolor, la pena. No tanto por la gente que vive allá en Tiro, sino porque ha terminado el comercio internacional. Dice, ¿no era esta vuestra ciudad alegre, con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. Entonces, ellos comerciaban con la ciudad alegre de Tiro. Tiro es una ciudad que se piensa fue fundada 2700 años antes de Cristo. Es decir, Tiro ya existía cuando Abraham vivió. Cuando Abraham vivió, Tiro tendría más o menos unos 600 años de antigüedad. Cuando José vivió, tendría ya casi 900 años de antigüedad. Cuando Moisés nació, Tiro tendría más o menos unos 1200 años de antigüedad. Cuando David reinó sobre Israel, más o menos ya tendría como 2700 años de antigüedad. Entonces, como 1700 años de antigüedad. Entonces, era una ciudad muy, muy antigua. Entonces, esta ciudad sería destruida y con ello el comercio internacional. Recuerden, es prácticamente un énfasis en la destrucción del comercio internacional y de las esperanzas de riquezas de muchos países. Dice versículos 8 y 9. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos comerciantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de todo esplendor y para humillar a todos los ilustres de la tierra. Ellos tenían que darse cuenta que el problema no era Tiro y su comercio y su poder. Era Dios el que se había encargado de humillar la soberbia y la gloria de Tiro y sus habitantes. Dios lo decretaba. Dios lo había decidido para humillar a una nación que se creía poderosa porque tenía el comercio internacional en sus manos. Ellos tenían la idea de que Asiria no los iba a tocar porque tenían ellos el comercio en sus manos. Era como la Suiza del siglo XX. En el siglo XX, Suiza pensaba, bueno, y Alemania no la tocó porque ahí estaban los bancos. Bajo ese pensamiento, más o menos así sería el de Tiro. No nos van a tocar porque el comercio internacional depende de nosotros y tenemos riquezas. Pues no fue así. Dios había decretado la caída de Tiro para darles una fuerte lección a los tiroitas y a todos los habitantes del Mediterráneo que las riquezas nos salvan. Pero recuerden, la principal lección es para Judá. Le está anunciando a Judá, el hecho de tener el poder económico en tus manos no te salvaría de una invasión. El hecho de tener los recursos no producirían ningún, ¿cómo diríamos? No te salvarían de un juicio decretado por Dios. Entonces dice versículos 10 al 14, pasa cual río de tu tierra, hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas, y dijo,
No te alegrarás más, oprimida virgen, hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitín, y aún allí no tendrás reposo. Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. Aullad, naves de Tarsis, porque vuestra fortaleza es destruida. A la hija de Tarsis, Tiro, tenía que recordarle que no tendría más poder. Dios había dado la orden de extender su mano sobre este pueblo marinero. Pasa cual río de tu tierra, hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. No vendría más alegría para Tiro, la hija de Sidón, y aunque huyeran a Chipre, aún así de nada le serviría. Dice, extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán, que sus fortalezas sean destruidas, y dijo, no te alegrarás más, oprimida virgen, hija de Sidón. Sigue hablando de Tiro. Levántate para pasar a Quitín, que es Chipre, y aún allí no tendrás reposo. Está diciendo que aun cuando agarren sus barcos, se suban todos a los barcos y abandonen Tiro para dirigirse a Chipre, hasta allá los iba a alcanzar el juicio. No habría manera de escapar, porque Dios había dado una orden sobre Canaán. Recuerden que en cierta manera la zona fenicia también nos puede recordar a que son gente cananea. Entonces, dice, bueno, aunque huyeran, no iban a tener reposo. El dinero les podría hacer pensar que podían fletear barcos, evacuar a toda la ciudad y abandonar la ciudad e irse lo más lejos posible. Pero Dios le dice, no, él había decretado un juicio contra Tiro y los iba a alcanzar a donde quiera que se fueran. Dice, mira la tierra de los caldeos, este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios, él la convirtió en ruinas. Aullad, naves de Tarsis, porque vuestra fortaleza es destruida. Los caldeos no tenían razón para ser un pueblo triunfante. Pero de pronto ahí estaba, fortaleciendo y edificando palacios. Dios podía también volverla en ruinas. Las naves de Tarsis debían darse cuenta que el poder económico de Tiro estaba por terminar. Entonces, dice, mira la tierra de los caldeos, este pueblo no existía. No había razón para pensar que el pueblo de los caldeos un día iba a formar un imperio. No eran una gran nación. Y de repente ahí estaba. Asiria la fundó para los moradores del desierto y levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Tenían todo, no tenían nada y de repente tenían todo, palacios, ciudades, imperio. Y de todas maneras Dios dice, Él la convirtió en ruinas, porque Dios también tenía el poder de acabar con el poder asirio, así como tenía el poder para acabar con los tiroitas. Por eso les dice, aullad, naves de Tarsis, porque vuestra fortaleza es destruida. Y no estaba hablando de la fortaleza material, un edificio, un castillo, estaba hablando de su pensamiento, que la fortaleza económica les daba el poder. Dice, está por terminar su poder económico. Entonces piénsenlo ahora desde la perspectiva de los oyentes, los de Judá. Ellos pensaban que el dinero daba la seguridad. Muchos de ellos pensaban que que el tener dinero traía la prosperidad, traía la seguridad, era símbolo de la bendición de Dios, y Dios estaba diciéndoles la potencia económica del momento iba a ser destruida, se iba a acabar, no iba a poder, y todo por un pueblo que no parecía tener el poder suficiente como para acabar con Tiro, y pues iba a suceder así, como una lección para los que pensaban que confiar en las riquezas daba la seguridad. Entonces pasamos a la profecía del futuro de Tiro, ahí en Isaías 23, 15 al 18, lo que resta del capítulo. Dice, acontecerá en aquel día que Tiro será echada en el olvido durante 70 años, como los días de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro una canción como de ramera. Toma un arpa y recorre la ciudad, ramera olvidada. Entona una buena melodía. Repite la canción, a fin de que sea recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años, visitará Jehová a Tiro, la cual volverá a comerciar, y fornicará de nuevo con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra.
pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estén delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan con esplendidez. Esta profecía parece que hace referencia a los 70 años que van del 700 antes de Cristo al 630, en los cuales el comercio de Tiro quedó restringido bajo el dominio asirio. Después de los 70 años, con el declive del imperio asirio, Tiro volvería a los mismos pasos. Dice, acontecerá en aquel día que Tiro será echada en el olvido durante 70 años, como los días del rey, 70 años. Cantará, y después de esos 70 años cantará Tiro una canción como de ramera. Entonces, está diciendo o anunciando básicamente que después de esos 70 años, Tiro se iba a volver a levantar e iba a volver a la misma situación. Dice, como en la época antigua hacían las rameras, cantaban para atraer a sus clientes, así Tiro buscaría atraer a sus clientes otra vez a su comercio. A su comercio dice, toma el arpa y recorre la ciudad, ramera olvidada, entona una buena melodía, repite la canción a fin de que sea recordada. Una vez que se restaura la libertad para Tiro, los tiroitas nuevamente vuelven a anunciar que el comercio se ha reabierto, vuelve a visitar las antiguas ciudades que había fundado a lo largo de todo el Mediterráneo, las colonias, los países, vuelve a comerciar con Egipto y nuevamente vuelve a reactivarse el comercio mediterráneo. Como si no hubiera pasado nada, como si Tiro no hubiera sido juzgada. Dice versículos 11 y versículos 17 y 18. Acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro, la cual volverá a comerciar y fornicará de nuevo con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estén delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan con esplendidez. Como en la época antigua hacían las rameras, ya lo habíamos visto, Tiro volvería a hacer lo que venía haciendo, comerciar y unirse a todos los reinos del mundo mediterráneo. Tiro no era una nación en sí, no era la República de Tiro o el reino de Tiro, era simplemente Tiro, la gran ciudad comercial, y volvería a hacer lo mismo, volvería a unir a todo el mundo mediterráneo para volver al comercio, y volvería nuevamente a comerciar con los tiroitas y la gente volvería a obtener ganancia a través de ellos y ellos volverían a hacerse ricos. Pero todo lo que ganaban no se lo iban a poder llevar a la eternidad, sino que estaba atesorado para que al final los que andan en comunión con Dios lo disfruten en el futuro. Dice al final, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estén delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan con esplendidez. Entonces, en realidad Tiro volvería a comerciar, pero no se iba a poder llevar no se iba a poder llevar las ganancias. Al final de cuentas, el mundo pasa, las civilizaciones mueren, las ciudades, los grandes centros comerciales pasan, vienen, van y aparecen otros, y Tiro pasaría a la historia, y lo que ganó lo reservaría para los redimidos allá en el futuro. Y pues al final de cuentas, Alejandro el Grande fue el que se encargó de destruir la parte costera, porque Tiro estaba en una mitad en una isla y la otra parte en la costa. Arrasó la parte costera, se llevó las piedras, las puso en el mar, para crear una especie de malecón, para unir la isla con la tierra y desde ahí atacar a la ciudad amurallada de Tiro, para sorpresa de los tiroitas, y la ciudad sería arrasada, los habitantes o serían asesinados o serían vendidos como esclavos, y Tiro dejaría de existir tras la conquista de Alejandro Magno. Y bueno, esto nos enseña, creo que tenemos bastante claro la enseñanza para nosotros. En realidad, el dinero no da. Si alguien nos ve y que no ha creído en Cristo como su Salvador personal, el dinero no da la salvación. Se puede tener riquezas, se puede tener todo, y Dios puede quitarles todo de un jalón. Puede acabar con sus negocios y puede reactivarlos si Él quiere, y usted seguir negociando,
pero recordar que como el dinero no da la salvación, al final lo que se trabaja fuera del Señor, sin Cristo, pues termina perdiendo y siendo guardado para los redimidos. Y para todos nosotros nos recuerda que en verdad el dinero no nos trae, no trae, está allí para servir al Señor, no está ahí para que nosotros le sirvamos y que nos dé una falsa seguridad. En realidad, cuando uno debe de darse cuenta, el dinero no puede dar ni comprar ni la felicidad, ni la seguridad, ni la salvación, ni la santidad, nada. El dinero está ahí para servir a Dios. Y nosotros los redimidos lo debemos entender bastante bien. Pues con esto termino la clase del día de hoy, animándoles a recordar que la ayuda verdadera viene de Jehová, no del dinero, no, no del poder económico. Y pues bueno, obrigado, a la próxima aula, gracias, hasta la próxima clase, y pues espero que te hayas aprendido algo más de Isaías capítulo 23. Te invito a compartir comentarios, compartir dudas, preguntas, ya sea en YouTube o sea en Google, por Messenger o por WhatsApp. Y pues recuerden, la próxima semana hay actividad de jóvenes para los jóvenes grandes. Y ya más adelante, en cuanto se pueda, pues vamos a reanudar las actividades para jóvenes chiquitos. Pues muchas gracias a todos por sus oraciones. Y pues con esto terminamos la clase del día de hoy. Hasta luego.